Buenas tardes al señor tutor Jonathan Wilfredo González. El día de hoy vengo a presentar el tema de la educación y sociedad y liberación desde una mirada crítica eh, en el contexto de El Salvador. Bueno, aquí quiero presentar la portada de Universidad de El Salvador con el tutor de fecha de entrega del 25. También quería hacer la introducción que quiero compartir con ustedes un análisis profundo sobre el papel de la educación en la sociedad, como ya lo había mencionado anteriormente, abordando aspectos como la igualdad, los roles de las instituciones, desde el Estado, la Iglesia, y las formas de adoctrinamiento que hay dentro de la educación. Y también hacer énfasis en un apartado de la educación bancaria y la educación liberadora. En el primer aspecto, que la educación en la sociedad, tenemos que la educación no es una actividad que sea muy neutral. El papel de la educación ha sido históricamente formar al individuo, adaptarlo a una sociedad o transformarlo para un enfoque distinto. Dentro de esto tenemos dos variantes, que es la conservadora, que reproduce las normas y valores dominantes, y la progresista, que impulsa cambios, fomenta el pensamiento crítico. Eh, el En las palabras del texto, la escuela puede ser una herramienta de conservación del orden o una vía del progreso social. Todo depende cómo se use y quién la controle. Luego tenemos en el siguiente apartado la igualdad de la educación. No sé si se puede ver muy bien con la cámara. Entonces tenemos que en este caso la igualdad de la educación es uno de los principios más valorados, pero también uno de los más malinterpretados. Porque en el caso de El Salvador la desigualdad se viene dando más que todo en la brecha salarial, económica, que hace que el acceso a la educación de calidad sea desigual. Normalmente esto se da en escuelas privadas y públicas, la calidad de educación que puede ser. Eso también tiene bastante que ver con la orientación, si es desde una orientación cristiana, católica o simplemente se educa para adaptarse a una sociedad, porque eso también se tiene que ver con, con la igualdad en la educación. Tenemos que esto más afecta más que todo a las escuelas rurales con menos recursos, las diferencias en formación docente, que se refiere al tipo de docente que se tiene en cada institución, y también la poca inclusión a poblaciones con discapacidades, aunque esto sí ya se viene reduciendo actualmente, o más que todo aquí en El Salvador, también puede haber poca inclusión con poblaciones indígenas. Luego tenemos el apartado de la Iglesia y el Estado como influencias de la educación. En esta parte es eh, hay bastantes puntos a hablar, a criticar, porque en la Iglesia tenemos que en siglos pasados controlaban la educación formal. De hecho, yo salí de una institución que pues todo estaba basado dentro de lo que viene siendo el catolicismo. Siempre se hacían misas y todo eso, siempre inculcándonos la figura de Dios dentro de la educación como primer pilar. Aún tiene incidencia con valores en la moral y educativa. Y también según Paul Nash, cuando una religión exige obediencia indiscutida, obstaculiza el desarrollo de la autonomía moral, que eso es bastante contraproducente dentro de este tipo de educación que lo predomina la iglesia. Dentro del Estado tenemos que regular los planes y programas y políticas educativas. También puede usarse como herramienta ideológica para moldear a ciudadanos obedientes o críticos. Y también tenía un citado de parte de Daniel Martínez que decía que el acceso a la educación es un derecho fundamental desde el punto de vista del Estado. Luego tenemos el apartado de lo que viene siendo el adictronamiento, que en el adictronamiento y la manipulación del proceso educativo tenemos que básicamente es una conducta en la cual
se ocurre cuando se ponen ideas, reglas, métodos sin permitir el cuestionamiento ya sea de los alumnos o de otro tipo de personas para ver si esto está bien o está mal o qué es lo que se puede mejorar o no dentro de un sistema. En este caso, el adoctrinamiento se da de forma que no se tome en cuenta ese tipo de puntos de vista. Pero hay dos tipos de adoctrinamiento, que está el tradicionalista o el bancario, como lo conocen, que el maestro básicamente llena la pizarra y dicen, vaya, copien todo esto. Y de hecho yo pasé por ese tipo de educación de copiar lo que está en la pizarra y memorizar dentro de lo que cabía memorizar. Eh, y el estudiante básicamente no participa, solo memoriza. Y esto también choca bastante porque a veces algunos maestros am, quieren que se memoricen todo de una manera bastante ortodoxa, se podría decir, pero quieren que tenga un mensaje crítico bastante sólido desde la información que solo fue lanzada, como si de copiar y pegar se tratase. Luego tenemos la liberadora, que el alumno es un sujeto activo, en decir que cuestiona, critica, idea y desde con otros estudiantes hasta con el maestro. Y la educación se basa en el diálogo, como lo venía mencionando, y la experiencia del estudiante, porque también dependiendo de la experiencia del estudiante, así puede depender qué tanto se pueda educar un estudiante en base a las experiencias que tiene en el pasado. Por eso es que se toca bastante el tema de la influencia de los padres, si estamos hablando del contexto salvadoreño para los niños. Luego tenemos a la educación bancaria y educación liberadora, que viene siendo un poco más de lo que viene siendo la bancaria como adoctrinamiento, que es autoridad que transmite saber, un receptor pasivo y que después sigue memorización y repetición y luego para adaptarse al sistema. Y en la liberadora tenemos que más que sea una autoridad que transmite, sea un facilitador de aprendizaje, alguien que saque de dudas, no que enseñe, sino que saque de dudas de lo que se ha enseñado también, y que el alumno sea un sujeto activo, que se pueda dialogar y con esto se pueda generar una transformación social ante la sociedad, de cómo actuar, de ver el mundo de otra manera. Y según Freire, lo que decía en la educación liberadora es que la educación debe ser un acto de conocimiento, no de domesticación. Entonces, en contextos como El Salvador, donde las desigualdades estructurales requieren pensar la educación como herramienta de liberación y de repetición. Pero yo siento que estamos bastante atrás en ese aspecto. Esto se da desde en escuelas, universidades, entonces hay que hacer ciertos cambios en la metodología, cómo se está enseñando esta información de educación liberadora si se tiene un sistema bancario dentro de esta exposición que estamos dando. Entonces, por último, aquí doy un cuadro de referencias con las que me basé. La mayoría de la información me he basado con los PDFs, pero en conclusión es un campo de lucha simbólica y política, podría decirse, la educación, según cómo se conciba cada persona. Yo lo veo más desde un tema ah, emocional en el sentido de que también se tiene que educar con corazón y que puede reproducir injusticia o sembrar bases en cambio social. Puede verse de las dos maneras el tipo de educación. Y básicamente nuestro reto como futuros docentes, ciudadanos, como queramos verlo, es romper con esos modelos de adoctrinamiento de educación e intentar enseñar, al menos dentro de la carrera, una nueva forma en la que los estudiantes también sepan equivocarse y mejorar de ello. Y no que equivocarse sea algo malo, sino algo bueno, que eso también se confunde bastante. Entonces, básicamente esa ha sido mi presentación. Mi nombre es Julio Peña. Gracias por ver y bendiciones para todos.